Hola, es un placer estar aquí y a nosotros nos encantaría hacer unas preguntas que pudiésemos tener una síntesis de muchísimas de las cosas muy interesantes y muy importantes de su conferencia. Entonces, si es posible una reflexión sintética sobre los movimientos migratorios y sus impactos y sus cambios en un hilo de tiempo. Bien, pues muchas gracias por el espacio. Tenemos suficiente información para tratar de ir viendo cómo los cambios y los flujos han tenido una serie de cambios y me parece que aunque no es una situación, un nivel de información regular para toda la región, tenemos información específica y especializada para casi todo. Aquí este colegio ha dirigido durante varios años la encuesta de migración en fronteras, la EMIF, que abarca una parte del Triángulo Norte de América Central y que abarca la frontera norte, la frontera sur, las rutas, las principales rutas y aspectos que tienen que ver con la organización familiar, con el nivel económico, con el trabajo binacional, con la situación de los países de origen, con las necesidades de unidad familiar, etc. ¿Qué nos dice un poco esta información? Pues básicamente que al menos en esta parte del continente hemos dejado de ser solamente un lugar de expulsión, pasamos a ser un lugar de tránsito y ahora somos también un país de destino y claramente un país de retorno, ¿no? Retorno y ahora un país de deportación, ¿no? que no éramos. Entonces tenemos, y que es una categoría que no se contabiliza, pero que es la más grande ahora a nivel numérico, esta situación de ser un país de expulsión, digamos, de la situación de los migrantes. El flujo ha cambiado claramente, no es solamente ya por situaciones económicas, ¿no? El factor de la violencia en Centroamérica ha crecido como causa de la migración enormemente y tenemos que en nuestra región, que tiene el 8% de la población mundial, tenemos también el 35% de los homicidios a nivel internacional y esto ha hecho que la migración ha dejado de ser también como era cuando era fundamentalmente económica, de un perfil de varones a ser un perfil de niños, de adolescentes, de familias enteras, de bebés que están migrando y que tienen condiciones en donde no solamente requieren la movilidad, sino requieren protección internacional. Entonces, el trabajo para determinar la situación de necesidades de asilo, necesidades de refugio, también ha aumentado mucho. Las solicitudes de condiciones de refugiado ha aumentado mucho. Solamente México en 2019 va a tener poco más de 50,000 solicitudes de personas para la condición de refugiado, de muchos países, ya no solo del Triángulo Norte de Centroamérica, extracontinentales también, de muchos países de África, una gran cantidad de venezolanos. Todavía no, en conjunto no se comparan a la situación de los países de Centroamérica, pero sí está diversificándose esta situación y México como una puerta de entrada, como un cruce de alguna forma natural o privilegiado para estos flujos en su camino hacia Estados Unidos. Perfecto. ¿Y cuáles serían los principales retos para la protección integral de niños, niñas, adolescentes, migrantes? Me parece que quizá uno muy relevante y muy complejo es poder poner su situación, las necesidades de su protección en la agenda económica. ¿Por qué en la agenda económica? Porque ya está en la agenda legal,
ya está suficientemente definido, tiene mejoras, claro, que hay que hacer a la legislación, pero ya está en la agenda legal y las políticas públicas se han ido generando, se han ido diversificando o creando instituciones especializadas para la atención que son insuficientes, pero no está en la agenda económica en dos sentidos. Uno, en la agenda presupuestal de los gobiernos, en el financiamiento necesario de los gobiernos para atender las necesidades de protección de niños, niñas y adolescentes, y el segundo, en las causas de la migración, en las necesidades que hay de contener la migración forzada por cuestiones económicas, la migración forzada por la economía ilegal, básicamente del crimen y la violencia, y por los intereses económicos de los países. En esa agenda que determina tanto la expulsión como la posibilidad de aceptación en Estados Unidos, muy ligada a los intereses económicos, la situación particular de niños y niñas adolescentes migrantes no aparece todavía. Sí, sí. ¿Cómo sería la posibilidad de la contribución de la academia para una política de gobierno para la situación de los migrantes, en especial de niños, niñas, adolescentes y jóvenes? Es indispensable lo que hace la academia para la generación de políticas públicas efectivas, ¿no? Tener conocimiento, propuestas alternativas de intervención y la evidencia sobre las situaciones y sobre los resultados de las políticas públicas. No hay manera de que una política pública sea efectiva si no está basada en evidencia y si no está basada en el análisis de los procesos y del resultado de las acciones públicas y de las acciones privadas también, digamos, de una visión analítica integral. Y lamentablemente tenemos una buena cantidad de decisiones que se toman sin la participación de la academia, sin la contribución. Los decisores no toman en cuenta los aportes que hace la academia y a veces también la academia está de alguna forma un poco separada en su capacidad de incidencia de los decisores. Entonces, sí creo que es indispensable porque en medio, digamos, de alguna forma, entre el trabajo de quienes deciden y operan las políticas o las decisiones públicas y quienes generan el conocimiento y la evidencia, en medio está el flujo de los niños y adolescentes migrantes. Sí, la academia hay que ir para las calles, hay que ir, ¿verdad? Y una última, nos interesaría saber un poco más sobre una concepción de democracia que ustedes ahorita en la conferencia habló muy rápido, como este juego, como esta articulación entre derechos, más o menos. ¿Cómo sería esto? Sí, creo que es en la medida en que se van reconociendo derechos a la ciudadanía y que se va reconociendo a todas las personas como sujetos de derecho, que tiene en la democracia electoral la visión más gráfica, ¿no? Sí. Un voto, un ciudadano, igualdad en ese sentido, pero en la medida en que el abanico de derechos y libertades que están reconocidos a nivel legal va llegando a todos los grupos de población, lo que requerimos es que para su garantía se logre un adecuado equilibrio, porque es claro que los derechos y la posibilidad de ejercer libertades de unos grupos de población y de otros van a tener espacios de conflictos, van a tener espacios de dirimirse, van a tener que distribuirse los recursos, van a tener que hacer acciones por medios que son, por tener acceso a medios que son escasos, medios de todo tipo que son escasos, espacio, tiempo, participación, dinero, recursos naturales, tierra, etcétera.
todos son recursos limitados, y la democracia y los regímenes democráticos lo que tienen que hacer es tratar de lograr un adecuado equilibrio para que la mayoría de las personas ejerzan la mayor parte de los derechos, o que puedan ejercer los derechos que les son más esenciales, claro, el derecho a la vida o el derecho a la protección de niñas, y que haya también criterios de priorización. Creo que sí es una muy buena noticia cuando en un país las contradicciones se dan por desequilibrio de garantía de derechos, y no cuando se dan por la negación de los mismos, o por la presencia de un actor público único, cuando el gobierno se asume como tal, y entonces libertades y derechos pasan a ser un tema secundario. México tiene el gran avance legal de haber establecido en el título primero de la Constitución y como eje rector de la misma los derechos humanos, y tiene el gran desafío en términos de políticas de construir un régimen que nos permita la garantía en un sano equilibrio, con pesos y contrapesos, y también con mecanismos de definición para las situaciones de conflicto, que van a ser naturalmente permanentes en una democracia. Muchísimas gracias por esta entrevista y muchísimas gracias por su contribución con la conferencia de abertura de este encuentro. Muchas gracias a ustedes.